Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bueno, en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo analizar una revolución solar o cómo lo haría en mi caso. Evidentemente, bueno, cada uno tendrá su método, más allá de que surge todo siempre desde una misma base, pero vamos a estar viendo algunos aspectos y ejemplos, sobre todo para ver con práctica, bueno, qué, cómo podemos encarar al principio la interpretación de una revolución solar y cómo nos puede ayudar a ir descubriendo cosas que pueden venir a lo largo del año. Obviamente, como muchos estarán familiarizados, en astrología revolución solar quiere decir el análisis del año, es decir, cuando cumplimos años. Si uno cumple años el día 25 de septiembre, bueno, vamos a analizar la carta del 25 de septiembre de cada año para ver cómo puede ir o qué tipo de cualidades se van a mover dentro de ese periodo particular de un año, 12 meses que va a abarcar lo que en astrología conocemos así como revolución solar. Obviamente si esa carta se combina bien con nuestra propia carta natal, nuestra carta de nacimiento, con nuestra día, fecha, hora y lugar de nacimiento, pues podemos esperar que el año nos va a traer posibilidades de crecimiento y las cosas van a estar un poco a nuestro favor. En caso contrario, bueno, justamente será diferente y dependiendo de los diferentes aspectos que tengamos puede ser más adverso. Entonces, cuando vayamos a analizar nuestra revolución solar, vamos a tener que tener nuestra carta natal, es decir, tener los datos de nuestra fecha, hora y ciudad de nacimiento, como podemos ver acá. Y esa carta, nuestra carta natal, siempre va a tener mayor vigencia. Es decir, nuestra revolución solar puede ser fantástica, es decir, nuestra carta de nuestro cumpleaños actual de este año, pero si no se combina bien con nuestra carta natal, no va a tener tan buen efecto, ¿sí? Siempre recordar eso, que la revolución solar está atada a la carta natal y que siempre hay que analizarla en base a la raíz, que es nuestra fecha, hora de nacimiento original. Esa es la original y siempre nos va a condicionar en todo. Bueno, a la revolución solar tenemos que combinarla siempre con la carta natal. Es decir, lo que hacemos es superponer ambas cartas, la carta natal, nuestra carta de nacimiento, y la revolución solar, es decir, la carta del año, para ver cómo se combina el año actual con nuestra vida. Y recordar siempre las regencias natales. Es decir, si en mi propia carta natal el planeta Júpiter es regente de mi casa 10, del trabajo, la profesión y la vida pública, bueno, en mi revolución solar, Júpiter siempre para toda mi vida va a representar cosas referidas a la casa 10, porque esa es mi determinación natal. Eso es lo que Júpiter va a representar para mí en particular, ¿sí? Por eso recordamos que la carta natal siempre tiene mayor importancia a nivel de aspectos para cada uno. Nunca olvidarse de nuestra carta natal. Luego, vamos a observar la ubicación de los planetas de la revolución solar dentro de la carta natal y los aspectos que hacen a nuestros planetas natales. Nuevamente lo ha dicho anterior. Luego de todo esto de superponer y enlazar la carta del año con la carta natal y hacer un balance, luego sí vamos a analizar la revolución solar por sí sola, solamente la carta por sí misma, pero va a ser algo secundario. Y luego entonces vamos a ver la ubicación y el estado de los principales significadores, es decir, del Sol, de la Luna, del regente del ascendente y del regente del medio cielo. Siempre de nuestra carta natal, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos en nuestra carta natal ascendente en Capricornio, vamos a decir, bueno, siempre en la revolución solar vamos a tener que seguir a Saturno y el estado de Saturno, si está bien ubicado, mal ubicado, si recibe buenos aspectos, malos aspectos, porque Saturno va a condicionar mucho nuestro estilo de vida, nuestras vivencias, lo que podamos lograr, lo que tengamos más
presiones, ¿no? Porque Saturno nos rige a nosotros al regir el ascendente Capricornio, en este ejemplo hipotético que pongo, ¿sí? Siempre recordar eso, las regencias natales. La regencia de la carta natal es clave, es importante. Bueno, vamos a analizar con ejemplos prácticos para que lo podamos ver en directo y que cada uno también pueda ir aprendiendo, y el que quiera hacer su propia solar o analizar. Bueno, acá tenemos la carta de una persona conocida con su carta natal que está en la web, Angela Merkel, canciller de Alemania, entre el año 2005 y 2021. Lo que vemos acá es su carta natal, carta de nacimiento. Creo que ella nació en 1954. Bueno, esa es la carta. Vemos que ella tiene ascendente Sagitario. El regente de su ascendente es Júpiter, por lo tanto. Y esta persona tiene su medio cielo en el signo de Libra. Libra en la casa 10. Habíamos mencionado, casa 10 va a regir nuestros asuntos de estatus social, nuestra profesión, cómo nos va un poco en la vida laboral de cara al trabajo en general. Entonces, bueno, vamos a analizar un caso de una revolución solar de esta persona, que aquí lo estamos viendo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, la carta de adentro es la carta natal de Angela Merkel que vimos en la página anterior, ¿sí? Con su ascendente Sagitario, medio cielo en Libra y el resto de la ubicación de sus planetas. Y por fuera hemos superpuesto la revolución solar de Angela Merkel para el año 2005, que es cuando justamente entra como canciller de Alemania, en ese año. Entonces vamos a calcularle la revolución solar para cuando ella tiene ese ascenso en su carrera política. Llega nada más que a canciller. Podemos ver que en la carta de afuera, si analizamos el año 2005 para ella, le quedaba una revolución solar muy buena, una revolución solar excelente. ¿Por qué? Porque el planeta Júpiter, que rige su ascendente natal en Sagitario, planeta importante para ella, estaba en el signo de Libra en el año 2005 y llegando a su casa 10, a su medio cielo, a su vida pública, estatus social. Y Júpiter es el planeta de la abundancia, de las buenas, de la fortuna, de la suerte, de los ascensos. Entonces, por sí misma, si analizábamos solo la carta solar del año 2005 para ella, nos va a dar información, pero no completa. Siempre lo tenemos que combinar con la natal. ¿Qué hace la diferencia? Que al combinar la solar con la natal, vamos a ver que en la natal Júpiter en el 2005 se ubicaba en su casa 10. Entonces eso hablaba de un crecimiento en su vida pública y social y éxitos en su carrera. Podemos ver otros aspectos en su solar, por ejemplo, que le había quedado un trígono fantástico entre Venus en el grado 22 de Leo, que es regente de su casa 10 natal en Libra. Siempre recordar las regencias natales. Y Venus le queda en trígono exacto a Plutón de la revolución solar en el 22 de Sagitario, y a Marte de la revolución solar en el grado 23 de Aries. Entonces se puede ver cómo para esta persona, viendo su significado natal, en que en su carta natal tiene ascendente Sagitario, regente del ascendente Júpiter, y medio cielo Libra, regente del medio cielo Venus, y vemos como Júpiter y Venus en la revolución solar están en fantástica posición. Entonces ese iba a ser un año bastante bueno para esta persona. Vuelvo a repetir, si hubiéramos visto la carta la revolución solar del 2005 de manera por sí misma sola, no nos hubiera dado mucha importancia o muchos datos, pero viéndola superpuesta a la carta natal vemos que va activando en la determinación natal. Incluso vamos a ver que el medio cielo de la revolución solar, es decir, esta carta de afuera, que es la del 2005 para ella, el medio cielo de esa carta cae en el grado 15 de Acuario,
que es donde en su propia carta natal Angela Merkel tiene a la luna. Ven allí a la luna en el grado 15 de Acuario. Es decir, que las acciones del año, el medio cielo, las acciones del año 2005 para esta persona iban a tocar temas de popularidad, público, gente, que bueno, es obviamente ser electa y asumir como canciller. Incluso la luna de revolución solar está en trígono, es decir, en aspecto favorable al sol en Cáncer de su carta natal, siendo que el sol en Cáncer para un político es importantísimo porque Cáncer tiene que ver con la patria, el país, la política, y vemos como el dueño del sol en Cáncer, es decir, la luna, por ser su regente, le hacía un aspecto favorable al sol. Entonces, bueno, podemos ver cómo la revolución solar actúa de excelente manera en este caso. Y vamos a ver la siguiente solar que como ejemplo analizaremos, que es la de la misma persona, Angela Merkel, pero para el año 2021, que es cuando deja el cargo. Y fijémonos qué interesante que los buenos aspectos que tenía en el 2005 se dan vuelta y ahora son tensos en el 2021. ¿Por qué? Porque en la Revolución Solar 2021, que es la carta de afuera, el planeta Plutón, vemos que llegaba al grado 25 de Capricornio, en la actualidad, 2021. Es decir, que se opone, hace un aspecto de tensión, de oposición a su Sol en el grado 24 de Cáncer. Que recordemos, el Sol tiene que ver con la identidad de una persona y en este caso de un mandatario, porque el Sol es el símbolo del rey, del gobernante, y vemos cómo su carrera como canciller culmina cuando Plutón, el planeta de los finales, el planeta de la culminación de ciclos, le hace una oposición al Sol. Eso es como una muerte simbólica de una parte importante de su personalidad que llegó a su fin, en este caso su carrera política. Incluso vemos como en la Revolución Solar 2021, el planeta Saturno, que también tiene que ver con finales, con cierre de ciclos, con a veces tristezas, con una parte más que tiene que ver con la bajada, ¿no? En los ciclos, vemos que está encima de su luna natal en Acuario, y esta luna natal en Acuario también recibe en el 2021 una cuadratura, es decir, un aspecto de tensión de Urano. Vemos claramente cómo tanto su Sol en Cáncer de su carta natal como su luna en Acuario de su carta natal, planetas muy importantes para todos, en el 2021 recibe el Sol una oposición de Plutón y la luna una conjunción de Saturno. Planetas que cuando actúan en simultáneo claramente hablan de un fin de ciclo, de un final. Y vemos a las claras como combinando la carta de revolución solar con la carta natal podemos tener mucha información a nuestra disposición. Bueno, vamos con otro caso. Vamos a ver el caso de otro personaje famoso, del ex jugador de fútbol Diego Maradona. Aquí está la carta natal de Maradona. Esta es su carta natal y vamos a analizar un par de revoluciones solares de su historia. Bueno, nuevamente, igual que en el caso anterior, carta de adentro, la carta natal, carta de afuera, vamos a ir viendo diferentes años. En este caso vamos a ver el año 1976, la revolución solar de Maradona de 1976. ¿Qué pasó en ese año para él? Bueno, él allí tenía unos 16 años y por primera vez, obviamente, hace su debut en Primera División del fútbol argentino. Y además es llamado a la selección argentina también. Entonces podemos ver cómo para él iba a ser un año que iba a representar cosas positivas y de grandes avances en su vida. ¿Cómo lo vamos a identificar en la revolución solar? Bueno, vamos a observar que en la revolución solar, como primera instancia, el ascendente de la solar cae en Virgo, en el grado 12. Y Maradona tiene su nodo norte natal
en el grado 14 de Virgo. El nodo norte tiene que ver con la expansión, con las cosas buenas, buena suerte también, en general cosas expansivas para nuestra vida. Y podemos ver como cuando el ascendente de un año toca el nodo norte natal, vamos a suponer que siempre va a ser un año de crecimiento para cualquiera de nosotros. En este caso a Maradona se le manifestó de esa manera. Y además podemos ver que su nodo norte de revolución solar le quedaba en Escorpio conjunto al Sol. Maradona es del signo de Escorpio y el Sol es el regente de la casa 10 de Maradona, en Leo. Recordemos, casa 10 tiene que ver con el estatus en la sociedad, la profesión, la vida pública, el trabajo. Y vemos allí claramente como el nodo norte, que es expansivo de crecimiento en Escorpio, sobre el Sol de Maradona, que es regente de su casa 10, le iba a traer obviamente eso, un crecimiento exponencial y meteórico en su carrera deportiva, como deportista. Teníamos dos aspectos positivos del nodo norte, ¿sí? Para él, ascendente del año 1976, conjunto a su nodo norte natal, y el nodo norte del año 76 en Escorpio sobre su sol natal escorpiano. Doble aspecto favorable nodo norte, año de crecimiento, sin dudas. E incluso vamos a ver que en ese año en particular el planeta Urano, ¿sí?, llegaba a la conjunción con su sol natal, es decir, que la irrupción de Maradona en el fútbol iba a tener mucho de Urano, es decir, de un ascenso meteórico, rápido, alguien que sale de la nada, ¿sí?, y que causa un impacto, incluso porque él tiene a Urano en la casa 10. Así que podemos ver un muy buen ejemplo ahí. Vamos a ver otro año vamos a analizar de Maradona, pero en este caso uno más adverso, para ver los aspectos. Bueno, aquí estamos viendo nuevamente en la carta de adentro su carta natal de nacimiento y en la carta de afuera cómo se combinaban los planetas del año 1983 de su revolución solar con su carta natal. ¿Qué pasó en aquella época? Bueno, para quienes no saben, Maradona había sido transferido al Barcelona de España y por diferentes motivos, lesiones, problemas de salud, etcétera, no había cumplido ciertas expectativas, etcétera, y se pidió una salida. Entonces no fue un buen año para él y tuvo que terminar yendo a otro equipo, en este caso al Nápoles de Italia. Podemos ver acá como en ese año para Maradona, es decir, si vamos a volver atrás, veamos, en 1976 él tenía el nodo norte y a Urano, que son planetas expansivos, el nodo norte, ¿no?, que es un aspecto expansivo de crecimiento, y en ese año para él fue fantástico en Escorpio. En 1983 sucede lo contrario. ¿Por qué? Porque conjunto a su sol en Escorpio estaba Saturno. Ven acá, Saturno de revolución solar 1983 en el grado 7 de Escorpio conjunto a su sol natal, que está apenas un grado antes. Saturno es digamos que baja mucho las expectativas. Es como que nos suele traer a veces bloqueos, problemas, falta de rendimiento, baja de performance, suele generar replanteos profundos, importantes en la vida de todos nosotros. Y vemos allí como por ese mismo motivo no pudo de alguna manera encajar del todo en aquel equipo del Barcelona y tuvo que tomar una salida, y bueno, terminó siendo un periodo de restricciones y límites para él, ¿sí?, de no cumplir cosas que él quería, deseaba, y bueno, fue para él un tiempo de barajar y dar de nuevo y un nuevo comenzar. Después de, para él habrá sido un periodo duro, porque Saturno ahí puso muchas limitaciones en lo que era su ascenso como futbolista. Entonces, bueno, lo podemos ver como es importante analizar ambas cartas. Y para cerrar, el último caso que quiero ver
también corresponde a Maradona, pero en este caso al año de su retiro definitivo como jugador, su ocaso como futbolista. Que vamos a ver aspectos similares que el anterior, que en 1983. Habíamos hablado de Saturno, que Saturno junto con Plutón son planetas que marcan finales, cierres de ciclo, cuando uno ve el límite, ¿no? Cuando uno quiere hacer algo pero se da cuenta que no puede, que se frustra, que las circunstancias no están a nuestro favor, etcétera, etcétera. Y bueno, podemos ver cómo en su revolución solar de 1997, vamos a ver que Saturno estaba en Aries en ese año, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Y Maradona tiene su casa 6 en Aries. La casa 6 va a representar nuestra área de vida, que tiene que ver también con nuestros actos mundanos, lo que hacemos en el día a día, cómo enfocamos nuestras rutinas, cómo enfocamos nuestra salud, nuestra actividad, ¿no? Y vemos que Saturno ahí estaba haciendo un aspecto de tensión, una cuadratura con Marte natal, que es regente de su ascendente en Escorpio. Y Marte tiene que ver con, al ser regente de su ascendente, va a tener que ver con su físico, su cuerpo. Marte representa la vitalidad, la motivación, la energía. En este caso en particular vamos a hablar de su capacidad directamente como atleta, como futbolista. En 1997 Saturno, desde la casa 6, la casa de las enfermedades, las lesiones para un jugador, estaba haciendo un aspecto de tensión a Marte. Entonces era muy evidente que para esa época él iba a tener muchos problemas a la hora de dedicarse profesionalmente al fútbol, con lo que requería para su edad, para su físico. Porque un Saturno ahí iba a pedir muchísima disciplina, sacrificio, trabajo, alimentación, y él habrá sentido muchos bloqueos y límites desde esa cuestión, sentirse que ya no le daba el físico, ya no le daban la motivación, la energía para continuar con su profesión, y habrá tenido muchos problemas de lesiones en aquel momento, dolores, dolencias. Saturno marca límites, marca dolencias, y en la casa 6 el despertar de lesiones, problemas para mantener su físico. Y bueno, podemos ver cómo todo ese bloqueo generó para él, bueno, el retiro, ¿no? La finalización de su carrera como jugador. Incluso podemos ver cómo Quirón, el asteroide Quirón, llegaba a conjunción partil con su Sol en Escorpio. El dolor también de tener que dejar su carrera futbolística y lo que siempre fue. También Urano en esa época, 97, entraba en Acuario, le hacía una cuadratura también a su Sol natal, es decir, Urano otra época de cambio, de diferencia, de nuevos desafíos. Y lo podemos ver como cuando varios aspectos, no es solo uno, siempre son varios aspectos que van a hablar un poco de hacia dónde puede encarar el año y las cualidades de los 12 meses que se representan en la revolución solar. Pero siempre lo más importante es a esa carta combinarla, superponerla y atarla a la carta natal, a nuestra propia carta natal, porque la carta natal es nuestra raíz y de ahí sale todo. Entonces hay que hacer esa combinación. Bueno, esto era un poco lo que quería compartir hoy. Algunos ejemplos para que ustedes también los puedan ver. Y bueno, en caso de que quieras que analice tu propia carta natal, ahí está mi correo para cualquier consulta, y en mi descripción también está mi página web para consultas personales. Bueno, les mando un saludo, espero que todos anden muy pero muy bien. Muchas gracias.